habíamos quedado en, bueno, la finalización de Los Gatos Salvajes y la decisión de ustedes junto a, digo, vos y Ciro Fogliata, de quedarse en Buenos Aires y seguir apostando a la música. ¿Y ahí inmediatamente nacen Los Gatos o cómo es? No, nos lleva un tiempo así, un tiempo de menos de un año, pero nos lleva... Era muy difícil conseguir integrantes, no era como... Claro. Como estos días que hay gente, los jóvenes que tocan la viola, la batería por todos lados, era difícil. Y además vos en ese momento tratabas de encontrar a alguien que tocara bien en los instrumentos que te hacían falta, pero que además le interesara este proyecto que era rarísimo. Un grupo con canciones propias en castellano no existía. Hoy en día es natural, gracias a Dios, pero no existía. En ese momento no. Bueno, entonces, claro, y encima en Buenos Aires no conocíamos a nadie. Así que cuando nos ilusionábamos con a ver a quién podemos invitar o qué sé yo qué, siempre caíamos en algún músico que habíamos conocido de Rosario, de otros grupos. Claro. Y así fue que un día lo llamamos a Moro para la batería y a Kai Galifi para la guitarra eléctrica, claro. Y bueno, y los dos encantados se vinieron. Moro dejando su trabajo que hacía para sobrevivir, trabajaba en una florería, era repartidor. Y el otro no, Kai Galifi, estudiaba medicina, porque el padre, un tano de aquellos, viste, que era la historia esa de, bueno, primero me terminás la carrera de esto y después tocás la guitarrita, viste. Como pasaba mucho en eso. Claro, bueno, y yo ya era al lado de Kai, era como un tipo con experiencia. Exacto. Y yo cada vez que volvía para visitar a mi vieja a Rosario, lo veía a y le llenaba la cabeza, ¿viste? Le decía, no, tenés que largar todo eso. O te dedicás a la música o no te dedicás a la música. O sos médico o sos músico. No puede ser las dos cosas. Las dos cosas no. Y entonces yo cada vez le tiraba más, lo decía, no, pero mi viejo, no sé qué. Y yo le decía, no, pero esos libros, quemalos. Yo le daba unas indicaciones casi de un terrorista, de cómo quemar los libros. Imagínate qué tarado. Che, la cuestión que después cuando nos acordamos la historia, un día parece ser que se ve un humito por la casa de Kai. Claro. Sí, o sea, tiró todos los libros. ¿Y lo quemó en serio? Algo hizo, sí. La cuestión que después me buscaba el viejo por el centro para matarme. Era ¿viste? el culpable de todo eso. Porque yo era el culpable. Bueno, la cuestión que abandonó todo y se vino con nosotros. Y bueno, y ahí empezamos, yo conseguí un trabajo, no teníamos dónde tocar ni para comer teníamos, pero yo tocaba el bajo, aparte de la guitarra. Entonces conseguí en esa hoy en día legendaria cueva, conseguí los jueves ser el bajista de la agrupación que había ahí, porque me había visto tocar, el tipo que tocaba el bajo, y me dice, che, vos no vendrías los jueves a hacerme el cambio, yo te doy la mitad de la plata. Dice, porque yo quiero, este trabajo es muy desgastante, dice, claro, es de lunes a lunes, claro. Y quiero quedarme un día para poder salir con mi novia. Claro. Bueno, para mí, imagínate, el único trabajo que tenía en la tierra era los jueves tocar el bajo ahí. Impresionante. Era como parecía que había cobrado una herencia, claro. ¿Entendés? Y bueno, la cuestión que después los otros, al tiempo nomás, los otros integrantes también me hablaron y me dijeron, nosotros también queremos los jueves tomarnos porque estamos muy cansados de estar acá. Era un trabajo medio insalubre, ¿sabes? Ganabas experiencia porque tenías que tocar de 10 de la noche a 4 de la mañana sin parar, y tenías que tocar más de 100 músicas por noche, tenías que tocar blues, jazz, valses, de lo que viniera. Claro. Te hacía poner en dedo. Pero sacábamos con el grupo completo la plata para pagar una pensión donde dormíamos 7 en una pieza y tomar un café con leche. Al margen del riesgo nocturno que nos llevaban preso día por medio. Tal cual. Entonces, bueno, ahí los otros integrantes me dijeron si yo no tenía otros amigos para también cubrir los jueves con otros amigos. Sí, le digo, tengo un guitarrista, un baterista, rosarinos. Y ahí empezamos a tocar. Y después al tiempo se dio que la banda esta que estaba ahí consiguieron un trabajo mucho más rentable acompañando a un solista de moda en ese momento y largaron el trabajo de la cueva y nos dejaron el trabajo a nosotros solos. Así que nosotros ahí nos hemos quedado tocando los últimos 8 o 9 meses hasta que cerró la cueva definitivamente. Nos quedamos tocando ahí todas las noches, vivíamos de eso, y a las tardecitas el dueño nos permitía ensayar. ¿Y qué ensayamos? Íbamos sacando los temas nuevos con la ilusión de grabar un disco. Cuando llegó el momento de grabar un disco, que después sale el primer long play de Los Gatos, claro,
nosotros teníamos ya un long play y medio ensayado. Exacto. Porque así pasa siempre al comienzo con los grupos, ¿viste? Que vos tenés más material que el que vas a grabar, porque como estás esperando un golpe de suerte o alguien que te haga grabar. Así que, bueno. ¿Ustedes ya estaban inscritos en Sadaic, ahí ya podían grabar? No, no sabíamos dónde quedaba Sadaic. Claro. No existía eso, ni dónde quedabas ahí, ni lo que era leer un contrato, ni... Claro. Imagínate que yo un par de las primeras canciones que escribía ahí a los 14 años, en la época de Los Gatos Salvajes, alguien de la discográfica me dijo que yo iba a tener problemas para registrarlo porque era menor. Imagínate, a mí no me entraba en la cabeza cómo hay que ser mayor para escribir canciones. Claro, yo le escribo la edad que tengo. Claro, pero mirá lo ingenuo que sería uno, ¿no? Entonces él me dijo, bueno, yo te voy a ayudar y le voy a registrar yo a mi nombre y después yo te voy dando la plata, me dice el tipo, ¿no es cierto? Claro, que por supuesto nunca ocurrió así. Pero bueno, después cuando pasó el tiempo, sí, ya empezamos a cuidar un poco, a decir, bueno, esto hay que hacerlo así, esto asado, ¿no? Y el año 67, puede ser o no, lo tomo como algo determinante. Hay momentos que son determinantes o que cambian, o que son lanzamientos de alguna cosa. Sí. Y estoy pensando, porque en el 67 es el lanzamiento de La Balsa, ¿no? Claro, que salió en julio. En julio del 67. 67, salió el simple. El simple. ¿La Balsa no estaba en el primer long play? Sí, no, claro, sí. Claro. Sí, porque en esa época se estilaba mucho que vos grababas un 33 simple, sí, y después quizá un segundo 33 simple, y si más o menos andaba bien eso, claro, ya te hacían grabar el disco grande, digamos. Yo, Lito, quiero que veamos esto, porque estas imágenes de este video, que obviamente que tiene que ver con La Balsa, quería preguntarte acerca de cómo era la situación del país en ese momento, las dificultades que ustedes podían tener para desarrollarse, o qué marcaba por ese entonces la Argentina en ese aspecto, que tiene que ver con, no sé, con la política, con el gobierno, para las dificultades que podían tener ustedes para desarrollarse. Bueno, sí, en esa época no olvidemos que cuando aparecemos con Los Gatos, no olvidemos que está Onganía. Claro. ¿No es cierto? Están militares. Es pos-Ilía. Claro. Es después de Ilía. Y la juventud tenía mucho problema con la ley en general, es decir, con la policía, con los militares, pero no era todavía el problema que años después comienza, ¿no es cierto?, con la dictadura ya más plena. Exacto. Y que tiene que ver con persecuciones o enfrentamientos por política partidista. No, esto era contra la juventud, ¿no?, por la imagen. Por ejemplo, el pelo largo, dedicarte a la música, vestirte de tal manera era como ofensivo, y eso hacía que te persiguieran por todos lados, que cayeran a recitales donde tocabas y siempre se armaban disturbios, pero los disturbios eran porque iban a buscar lío, ¿no? No era porque la juventud hiciera absolutamente ningún lío. Así que fueron unos años bastante bravos. Lo que pasa es que nosotros, cuando al final salimos con Los Gatos y nos empezamos a hacer populares, llegó un momento que nos hicimos excesivamente populares. Estábamos primero en venta en toda América. Entonces, claro, no nos tocaba a nadie, porque éramos populares y además arrastrábamos como gusto de público 3 generaciones. No era que solamente le gustaba a los pibes de nuestra edad, sino gente más grande, exacto, porque gustaban por las canciones melódicas, por las letras, qué sé yo qué. Así que bueno, pero la cosa más brava empezó luego que terminan Los Gatos, ¿no es cierto? Que es lo que ya lo que fue lo que derivó en lo que sabemos, claro, lo que fue la claro, dura parte de nuestra historia. Claro, y sin ánimo de comparar, pero más o menos para lo que era la época, Los Gatos eran como los Beatles, una cosa así, en cuanto a seguidores. Y teníamos un éxito, claro, que era tremendo. Primero porque era la novedad, nunca había salido un grupo con esas características, y cada lugar que íbamos a tocar, qué sé yo, fuera Paraguay, Chile, Bolivia, nos esperaban en el aeropuerto 6.000 personas, qué sé yo. Tremendo. Era un desmadre total, sí. Es que las canciones gustaron en todos lados, mucho, fue muy fuerte eso. Durante mucho tiempo, claro, tocabas, dabas recitales, la gente pedía a gritos La Balsa. Es como que no sentía ganas de tocarla porque tristemente se bastardeó mucho de esas cosas, ¿no?, de la historia, con información por ahí equivocada o malintencionada.
que te afectó y mucho. Sí, sí, yo tuve varias razones. En una época yo me llegaba a tocar cualquier canción de las primeras, La balsa, Viento de la lluvia, El rey lloró, pero más que nada esto respondía a que obsesivamente yo tenía todo un plan de seguir evolucionando en el próximo disco y meterme en terrenos nuevos, desconocidos, inclusive para lo que se entendía en ese momento como el rock, como la música beat o progresiva que se le llamaba. Y que no se quedaran solamente con eso. Claro, entonces yo consideraba de una manera muy anárquica que si yo iba a un lugar y armaba con todas las canciones ya conocidas, vos no escuchabas las nuevas. Claro. ¿Y qué pasaba? Si vos te estancás con algunos éxitos, el público tuyo tampoco evoluciona. Cuando vos vas otro día y le tocas canciones nuevas, le parece que todo es raro. Lo que se dice, pasa un show, sí, fue el mismo show que la otra vez, tocó lo mismo que la otra vez. Claro, y si no te dicen, cuando vos tocas canciones nuevas, te decían, tocó canciones que no entendí. Claro, no entendés porque no las escuchás nunca. Claro. Porque la primera vez que tocamos las primeras canciones, también era la primera vez. Y sin embargo, tuvieron mucho éxito. Claro. Así que bueno, yo en una época me mantuve así muy, muy intransigente, pero era una cosa que me ponía de mal humor. Y entonces iba a lugares, ¿sabes? Y me pedían, toca esto, toca lo otro, y yo nada, y mucha gente se ofendía conmigo porque creía que era como que yo me estaba poniendo en artista, en inalcanzable, y no, en realidad lo hacía para yo seguir adelante con la cantidad de cosas que, bueno, está en la discografía mía. Imagínate, en el año 70 nomás, en uno de las separaciones de Los Gatos, se me ocurre armar un grupo con características medio de jazz, pero no era jazz propiamente dicho. Era porque había trompeta, había saxo y había improvisación, pero eran canciones mías, ¿no es cierto? Entonces era totalmente una cosa mucho más compleja que las canciones de Los Gatos. Sí. Y el éxito de Los Gatos era muy reciente, entonces me contrataban en algún lado, iban miles de personas y esperaban que yo iba a tocar esas canciones. Y cuando tocaba las otras, no sabés, me silbaban, era una cosa de loco, ¿no? Era muy cómico. Claro. Cuando uno ha tenido lo que bien está diciendo, ese éxito de ese grupo y que parece que no digo que se tuviera que quedar en eso, pero la gente es como que espera eso y a veces no está tan abierta a empezar a receptar cosas nuevas. Yo sé que hubo momentos que yo fui demasiado exagerado, pero yo no me arrepiento de lo que hice, porque yo siempre lo hice en pos de no quedarme, como se dice, de no poner el kiosco. Claro. Yo respeto, cada uno tiene que tocar la música que le sale, que le gusta, que quiere. Respeto a todos los géneros musicales, me gustan algunos y otros no, como es lógico. Pero yo sabía de que si yo me quedaba estancado en determinado sonido o en determinadas canciones, toda mi vida iba a ser exactamente lo mismo, y no es lo que yo quería para mi persona, porque soy una persona de formación desde muy pequeño, de meterme, bucear y sacar cosas nuevas y armonía. A mí eso es lo que me interesa realmente de la música.